Hoy, mis queridos hermanos, vamos a hablar de nuestra corriente de gracia, de la renovación católica carismática. El nacimiento de la renovación católica carismática como corriente de gracia, nosotros tenemos que eh, situarlo, remontarnos desde la misma experiencia de los apóstoles en el día de Pentecostés, porque es ahí donde inicia todo. Los apóstoles que estaban reunidos en el cenáculo, en ese lugar donde los cristianos se dejaron transformar por la oración en torno a María para acoger al Espíritu Santo. Es ahí mismo, en ese lugar, en el cenáculo, en el aposento alto, donde también salen para llevar hasta los confines de la tierra ese fuego del Espíritu Santo. Por eso, para hablar del nacimiento de la renovación católica carismática, es necesario remontarnos hasta la misma experiencia que tuvieron los apóstoles el día de Pentecostés. A finales del siglo II, la hermana Elena Guerra, fundadora de las Hermanas Oblatas del Espíritu Santo en Lucas, Italia, le solicitó al Papa León XIII conducir a la Iglesia de vuelta al Senado. La hermana Elena Guerra le solicitaba al Papa que volviéramos a nuestros orígenes, que volviéramos nuevamente a esa experiencia de Pentecostés, a esa experiencia de el amor de Dios vivido a través de la fuerza del Espíritu Santo. La hermana Elena Guerra escribió 12 cartas al Papa León XIII, donde le pedía 4 cosas puntuales. Primero, una predicación renovada sobre el Espíritu Santo. Lo segundo, el eje que ella decía era, le exhortó al Papa a invitar a los fieles a redescubrir la vida vivida en el Espíritu Santo. Otra de las cosas que le pedía a la hermana Elena era orar por una renovación de la iglesia. Y por último, una unión de la cristiandad, una renovación de la sociedad. La hermana Elena Guerra le decía al Papa, es que hay que hablar del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo que transformó a aquellos hombres en Pentecostés. Es que hay que llevar a los fieles de la Iglesia Católica a que ellos puedan redescubrir lo que es esa vida en el Espíritu. Volver nuevamente a orar, porque a través de la oración podemos renovar nuestra iglesia. Y además, la hermana Elena Guerra decía, bueno, tenemos que estar unidos, tenemos que unir fuerzas, hay que orar para que se dé la unidad de la cristiandad. En el corazón de la hermana Elena Guerra latía la idea de un Pentecostés permanente. Por eso ella dijo, no ha pasado. De hecho, está sucediendo en todo momento y en todo lugar, porque el Espíritu Santo deseó entregarse a todos los hombres y todos los que quieran pueden siempre recibir. La hermana Elena Guerra decía al Papa que la experiencia de Pentecostés no era algo del pasado, no era algo que había vivido la primera comunidad,
No, era algo que estaba sucediendo ahora. Es algo que está sucediendo ahora, en este momento, y en el lugar donde cada uno de nosotros nos encontramos, porque es el Espíritu Santo que va dando una nueva unción, un nuevo fuego, que está reviviendo y reavivando esas gracias que nosotros hemos recibido. El Papa León XIII, entonces, a petición de la hermana Elena Guerra, que decía, es que hay que hablar del Espíritu Santo. Él publicó varios documentos relativos al Espíritu Santo. Y el 9 de mayo de 1987 sacó la carta encíclica Divinium Ilium Munus sobre la presencia y virtud admirable del Espíritu Santo. Y en esa encíclica y finaliza pidiendo a todos los fieles celebrar una novena solemne al Espíritu Santo entre la fiesta de la Ascensión y Pentecostés para orar por la unidad de la cristiandad. Es decir, que aquello que la hermana Elena había pedido, ya el Papa lo estaba sacando. Hablar del Espíritu Santo, orar por la unidad de la cristiandad. Ya sabemos que cuando nosotros vamos a orar en la novena del Espíritu Santo es para pedir algo concreto. ¿Cuál es? La unidad de los cristianos. La noche del 31 de diciembre del año 1900, por sugerencia de la hermana Elena Guerra, el Papa León XIII invitó a los católicos a una oración en la Basílica de San Pedro, centrada en el himno de Ven Creador Espíritu, algo que se hizo a las 12 de la noche. El 29 de enero de 1959, el Papa Juan XXIII beatificó a la hermana Elena Guerra, la llamó el apóstol del Espíritu Santo moderno. Y ya en el año 1962, el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II, pidiéndole al Espíritu Santo, renueva en nuestros tiempos los prodigios como un nuevo Pentecostés. El concilio es esa reunión de obispos para debatir asuntos relacionados con la fe, con la disciplina de la iglesia, donde se reúnen todos los obispos del mundo y es convocado por el Papa y que todos los que se debate ahí debe ser aprobado por el Papa. El último concilio es el Concilio Vaticano II y hasta ahorita llevamos 21 concilios. El concilio que nosotros tenemos ahorita tiene 16 documentos y entre los 16 documentos hay 4 constituciones. Y de esas 4 constituciones está la Lumen Gentium, que tiene que ver con todo lo relacionado con la iglesia. Cuando sale como el primer borrador de la Lumen Gentium, los cardenales se oponían a la parte donde se habla sobre los carismas, porque ellos consideraban que era algo de allá del pasado, de la primera comunidad primitiva. Y el cardenal León Joseph Sueni, él era un defensor de esos debates ecuménicos y además un defensor de nosotros, porque él era un hombre carismático 100%. Y el cardenal León Suelle decía, es que al contrario, les decía él, nosotros tenemos que hablar de estas cosas porque los carismas del Espíritu Santo son parte integrante de la vida del cristiano, de la evangelización. Y bueno, aprobaron el concepto que daba el cardenal Suenes y así quedó consignado en la Lumen Gentium hablar sobre los carismas del Espíritu Santo. En la década del 70, en Estados Unidos, en la Universidad de Nuestra Señora de Notre Dame, ahí en Indiana, en Duques, en Pittsburgh, Pensilvania,
empezaron a formarse unos grupos de estudiantes y de profesores deseosos de vivir esa primera experiencia que tuvieron los apóstoles en Pentecostés. Ellos querían también que su fe ardiera. Empezaron a hacer vigilias, asambleas, enseñanzas, oraciones espontáneas, hacían misas juveniles y querían vivir esa fraternidad que se vivía en aquella primera comunidad primitiva, que todo lo vendían y lo ponían a disposición de todo para que nadie pasara necesidad, donde ellos veían cómo en aquella primera comunidad ellos ya no querían ocupar los primeros puestos, el uno a la derecha y el otro a la izquierda, sino que dice el libro de Hechos de los Apóstoles que todos tenían una misma manera de pensar y de sentir. Y esos estudiantes y profesores querían tener esa experiencia de la primera comunidad primitiva. El laico Ralph Keifer era un hombre casado, profesor de teología en Notre Dame en 1965. Luego se pasa a vivir a Pittsburgh y él fue uno de los pioneros de esta corriente de gracia. Y cerca a él estaba su gran amigo William Story. Ellos fueron como los pioneros de esta corriente de gracia de la renovación católica carismática. Ellos pretendían estudiar la Biblia, unirse en oración y fomentar esa experiencia comunitaria que habla Hechos de los Apóstoles en Hechos 2:42, cuando dice que acudían asiduamente a las enseñanzas, a la convivencia, a la oración y a la fracción del pan. Pero a pesar de tener ellos esos deseos, sin embargo, no lograban vivir esos ideales. Ya en 1964 hasta más o menos 1966, mientras esto sucedía en Pittsburgh, entonces algunos estudiantes, jóvenes, cursillistas de cristiandad, ellos buscaban por su parte entonces cómo cumplir la voluntad. Mientras en Notre Dame querían vivir esa primera experiencia de la primera comunidad, aquí en Pittsburgh, los jóvenes de cursillista de cristiandad, ellos querían saber cómo vivir y cumplir la voluntad de Dios en sus vidas. Ya para diciembre de 1965 se había terminado en Roma el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano había sido convocado por el Papa Juan XXIII, muere Juan XXIII y lo clausura Pablo VI. Entonces, no es raro que fruto de ese concilio está la renovación católica. Por lo tanto, podríamos decir que el Concilio Vaticano II fue como el auténtico comienzo de la renovación con el Papa Juan XXIII. Al terminar su retiro de verano, Esteban Cler y Real Martí fueron invitados por los cursillistas de cristiandad a hacer un congreso nacional, a clausurarlo, ahí en Kansas City en agosto de 1966. Y Ralph Martin, ellos eran líderes de ahí de la parroquia de San Juan. Y ellos se preguntaban, ¿cómo llenarnos del poder del Espíritu Santo para proclamar a Jesucristo, así como lo hizo Pedro el día de Pentecostés, que 3,000 personas se adhirieron a la persona de nuestro Señor Jesucristo? Porque ellos eran catequistas, porque ellos evangelizaban, pero ellos no veían el derramamiento de ese poder, ellos no veían fruto de todo lo que ellos estaban haciendo. Entonces, cuando ellos van a ese cursillo de cristiandad, ellos empiezan a decir, ¿cómo llenarnos nosotros del Espíritu Santo? Y ahí es que en 1967
cuando un grupo liderado por William Story y Ralph Kiefer, que eran dos profesores laicos de la Universidad de Rutgers en Estados Unidos, decidieron orar juntos para pedir ese bautismo en el Espíritu. Todo lo que nosotros estamos haciendo, no hemos logrado lo que realmente queremos. Entonces, oremos juntos los unos con los otros para recibir el bautismo en el Espíritu Santo. La influencia de algunos jóvenes laicos del cursillo de cristiandad, Tal Martí y Steven Clark, leyeron el libro que es pentecostal, La Cruz y el Puñal, para ver ellos realmente cómo hacer para recibir aquello que Jesús decía: no se vayan de Jerusalén, espere a que mi Padre cumpla esa promesa, para recibir ese poder de lo alto, para ser bautizados en Espíritu Santo, para ser bautizados con Espíritu Santo y con fuego. Entonces ellos leyeron este libro pentecostal. El 13 de enero de 1967, en el bautismo de Cristo, cuando descendió el Espíritu Santo sobre Jesús en forma de paloma y se abrió el cielo y se oyó una voz que decía: este es mi Hijo amado. Entonces, para esa celebración del bautismo en Jesucristo, se congregaron a las 7:30 de la noche en la casa de la señora Florencia, que era un grupo pentecostal. Participaron 4 católicos, que eran Ralph Kiefer y su esposa Bobby, Patrick Burgess y William Story. Kiefer y Burgess eran profesores de teología y Story era profesor de historia de la iglesia. Es decir, tenían bases, pero ¿qué les faltaba? La experiencia. Y eso era lo que ellos habían ido a buscar a ese grupo pentecostal, y eso era lo que ellos recibieron ese día. Del 8 al 9 de abril, ya ellos con esa experiencia que tenían del bautismo en el Espíritu Santo, ahí convocaron a un retiro, se reunieron más o menos unas 90 personas, donde habían laicos, profesores, sacerdotes, jóvenes, ahí en la Universidad de Notre Dame. ¿Y ellos qué hicieron? Primero, reflexionar en los acontecimientos producidos en su vida. Es decir, mirar aquello que ellos hacían en su labor espiritual, lo que hacían con los muchachos en la universidad, pero que ellos no veían que estaban logrando nada. El ideal que ellos tenían en su corazón no lo estaban logrando. Y además reflexionaron lo que habían vivido ahí al recibir ese bautismo en el Espíritu Santo. Ellos empezaron también en ese retiro a contextualizar la experiencia carismática que se había vivido ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces ellos querían decir: bueno, ahora hemos comprendido cómo fue aquí en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ahora, cómo hacer que esa acción del Espíritu Santo se dé ahora en nuestra realidad, en nuestra historia. Oraron y ellos ahí recibieron esa fuerte experiencia con el Espíritu Santo. La renovación entonces en el Espíritu fue un fuego que saltó de universidad en universidad americana, porque esa corriente de gracia empezó con un grupo de jóvenes y de profesores. Y eso se fue propagando rápidamente, utilizando las redes que ya existían en los cursillos de cristiandad que se impartían ahí en Estados Unidos. Es decir, que nosotros venimos de dos fuentes: de los cursillos de cristiandad y de los pentecostales. Y quiero también llamar la atención en algo que de pronto nuestro obispo nos ha ido pidiendo desde hace muchos años, y es: la renovación nació de los jóvenes.
Y no podemos permitir que nuestra renovación se envejezca. Necesitamos nuevamente volver a ese ardor de convocar a nuestros jóvenes, que son el presente y el futuro de nuestra iglesia. Para la década de los 70, la chispa saltó de Estados Unidos a los países de Europa y América Latina. Entre los años 1970 y 1980, este movimiento empezó a hacer presencia en otros países de habla inglesa. En Inglaterra llegó más o menos entre el año 1970 y 1971. En Australia, 1970. En Nueva Zelanda, en 1971. En Europa occidental, en Francia, llegó más o menos entre el año 1971 y 1972, en Bélgica en 1972, en Alemania en 1972, en Italia en 1973, en España entre 1973 y 1974 y en Portugal en 1974. En Europa Oriental llegó a Polonia en 1976-1977. En el continente asiático y Corea en el año 1971. En la India en 1972. Salta entonces a América Latina. Esta corriente de gracia llega a la mayoría de los países de América Latina entre el año 1970 y 1974. Esta chispa llegó a América Latina a través del padre Francis Magno, que fue un sacerdote dominico norteamericano. Hasta ese momento era sacerdote y luego pidió la dispensa al Vaticano. Es decir, que nuestra corriente de gracia está en todos los continentes, está en todos los países. ¿Cómo llega a Colombia? Llega en el año 1900, el primero donde llegó es a Colombia, en el año 1967. En el año 1970 llegó a Perú y a Bolivia. En el año 1971 llega a República Dominicana. En el año 1972 llega a Guatemala, México, Costa Rica y Chile. En el año 1973 llega a Venezuela. En el año 1974 llega a Panamá, Ecuador, Paraguay, Uruguay. En el año 1975 llega a Cuba. Es decir, en América Latina llega primero a Colombia. Por eso Colombia, el primer ECLA, el Encuentro Católico Latinoamericano de la Renovación, se hace aquí, en Colombia. ¿Cómo llega a Colombia? A través de este sacerdote, el padre Rafael García Herrero, en el año 1970, cuando él tiene esa experiencia del bautismo en el Espíritu a través del pastor Samuel Ballesteros. El padre Rafael García Herrero era un sacerdote colombiano, budista, quien dirigía una fundación social y eclesial llamada Minuto de Dios. El padre Rafael García Herrero ya había vivido esta experiencia del bautismo en el Espíritu. Él no quería quedarse para él solo esta experiencia y por eso invita al pastor protestante bautista Samuel Ballesteros y al padre Francis Magno para traer esta experiencia a los sacerdotes eudistas. Se hace un seminario de vida en el Espíritu donde ellos viven el bautismo en el Espíritu. El padre Rafael García Herrero invita a Samuel Ballesteros para que venga desde Estados Unidos aquí a Colombia a hablar de esa experiencia espiritual que se estaba viviendo allá en Estados Unidos. Y él, un gran conocedor de esta experiencia, él empieza a llevar y a predicar en diferentes
parroquia de Bogotá a Jesucristo. Y empieza él a tener y a mover esta corriente de gracia, de movimiento del Espíritu Santo. Fruto de esta evangelización, de estar de parroquia en parroquia, visitando, fruto de esto, se forma el primer grupo de oración carismático en el Colegio Minuto de Dios con los alumnos de sexto año de bachillerato. Otro de los frutos fue que poco después se forma un grupo de oración carismático en el seminario de los padres eudistas, el seminario que se llama Valmaría. ¿Cómo se va extendiendo esta corriente de gracia a nivel de todo nuestro país? Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo también había tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu con el Minuto de Dios, y entonces él invita al padre Francis Magno y a otros predicadores que habían tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu, como Marilyn Trama, Rindol, Karen Sefi, entre otros, y a ellos aceptaron la invitación y vinieron aquí a Colombia, ahí a la diócesis de Sonsón, Río Negro. Luego el padre Guillermo Güenga lo lleva a Cali, y así fueron a otras ciudades importantes del país como Medellín, Bucaramanga, Cartagena, Barranquilla, que eran como las ciudades principales de nuestro país. Y así se fue difundiendo nuestra corriente de gracia. ¿Ellos cómo ayudaban? A través de congresos, a través de seminarios, moviendo esa experiencia, promoviendo esa experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Y eso es lo que nos está pidiendo el Papa ahora. El Papa le está pidiendo a la renovación: salgan a los parques, salgan a los colegios, salgan a la familia a llevar esta experiencia del bautismo en el Espíritu. Cuando ya muere el padre Rafael García Herrero, el padre Diego Jaramillo es su sucesor de la fundación del Minuto de Dios, y él entonces convoca a varios sacerdotes y a laicos de la comunidad religiosa a adherirse a esta corriente de gracia. Y el padre Diego Jaramillo fue el asesor nacional de la renovación por muchos años. Desde entonces, el Minuto de Dios se ha convertido en un importante, mas no el único, centro de difusión de este movimiento carismático. De hecho, la Renovación Católica de Valledupar nació de esta corriente del movimiento del Minuto de Dios. ¿Qué utilizaba el Minuto de Dios? Pues todos los medios de comunicación que ellos tenían: la prensa, la radio, la televisión. Ellos organizaban seminarios de iniciación, que es lo que nosotros llamamos seminarios de vida en el Espíritu, asambleas de oración, congresos, retiros, Eucaristía y otros tipos de actividades que se hacían para convocar, difundir y organizar grupos de oración. Pero la historia no termina aquí. La historia continúa y seguiremos escribiendo páginas que leerán aquellos que por gracia de Dios podrán experimentar el día de mañana un nuevo Pentecostés, y ellos plasmarán nuevamente esa experiencia que ellos han tenido con el Espíritu Santo y el obrar de Dios en sus vidas. Entonces la historia no termina aquí. La historia la seguimos construyendo, la seguimos escribiendo. De pronto uno tiene como la sensación: óyeme, los hechos de los apóstoles y San Pablo han vuelto a la vida. Parece que la verdad del pasado se está repitiendo ante nuestros ojos, pero no es así. No, ellos no han vuelto a la vida. Lo que pasa es que estamos descubriendo la acción del Espíritu Santo, que sigue obrando. La promesa de Jesús se sigue cumpliendo, de darnos su Espíritu Santo, de bautizarnos con fuego, de bautizarnos con Espíritu Santo. Es una nueva manifestación del Espíritu de Pentecostés
en nuestra iglesia y no podemos dejar apagar ese fuego que se ha encendido en el corazón de la Iglesia Católica. Yo había dicho que el Minuto de Dios no era el único medio de difusión. También tenemos la Asociación Sacerdotal Siervo del Espíritu Santo. Monseñor Alfonso Jaramillo, que era también un abanderado de esta expresión espiritual, él deseaba una fundación que se dedicara al principio a vivir esta experiencia de la renovación espiritual. Y así fue como logra que el 4 de septiembre de 1980, por medio de un decreto que sacaron los obispos de la provincia eclesiástica de Medellín, fundó el Seminario Misionero del Espíritu Santo, que lo llamábamos MIES, en este momento ya no existe, se acabó. Pero Monseñor también pensó, oye, es necesario que esta corriente de gracia de pronto no sea llevada solamente por aquellos sacerdotes diocesanos que de pronto no tienen la experiencia, no saben cómo ayudar a implementar, a potencializar esta corriente de gracia. Vamos a dedicarnos a formar sacerdotes que sean capaces de orientar, de animar esta renovación católica carismática en diversas diócesis de Colombia. Y él pidió al formador entonces, padre Darío Gómez, que se encargara de esa tarea. Y el padre Darío Gómez, junto con otros jóvenes que provenían de otras ciudades del país que ya habían tenido esta experiencia del bautismo en el Espíritu, se empezaron con esta tarea. Pero después de un tiempo se dieron cuenta que unir estos dos objetivos no iba a lograrse. Entonces se dejó el seminario de Mies, pero también aquellos candidatos al sacerdocio que querían dedicarse a la animación y a la orientación de la renovación católica carismática pasaron a otra casa, pero mantenían esa vinculación con el seminario misionero. Ya el 10 de agosto de 1983 nacieron, bajo la responsabilidad del padre José David Henao, los siervos del Espíritu Santo. Los decreto del 06 del 5 de mayo de 1986, Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo constituye entonces como asociación sacerdotal dentro del presbiterio de la diócesis de Sonsón, Río Negro. Entonces, la Asociación Sacerdotal Siervos del Espíritu Santo está conformada por aquellos diáconos y presbíteros encardinados ahí en la diócesis de Sonsón, Río Negro, bajo la autoridad de ese obispo, donde ellos se asocian para dedicar su vida a impulsar, a orientar esta corriente espiritual, a donde lo soliciten, en las diócesis que lo llaman. ¿Cómo llega esta renovación a nuestra diócesis aquí en Valledupar? Esta corriente de gracia, la renovación católica carismática, llega a través de la señora Elisa Castro de Dangond, que estaba viviendo en el año 1974 en Bogotá, porque ya sus hijos habían entrado a la universidad. Y usted sabe, uno como mamá va atrás de los pollitos. La señora Elisa simplemente era una mujer de Eucaristía Dominical, nada más. Y saliendo un día de una Eucaristía Dominical, la señora Isabel Rueda Williams se le acercó y le invitó a que asistiera a su casa a una oración carismática. Y ella, pues sorprendida, dijo, no, es que no sé nada al respecto, no he oído nunca hablar de la renovación carismática ni de esta experiencia, pero le llamó la atención y ella asistió ese día a la oración carismática a la casa de la señora Isabel. Le gustó la experiencia y ella realiza entonces su seminario de vida ahí en el Minuto de Dios y recibe el bautismo en el Espíritu Santo. Cuando llegan las vacaciones, ella llega a Valledupar y se dedica a comunicarles a sus comunidades y a su párroco, porque ella asistía ahí a la parroquia Trea de María, la felicidad tan grande que ella tenía de haber conocido de una manera diferente
a Dios y que tenía una manera distinta de relacionarse con Cristo y con el Espíritu Santo de una manera viva, de una manera real. Ella entonces se empeñó en atraer a sus amigos, a sus amigas piadosas, para construir un grupo de renovación de la renovación. Y habló con el párroco, el padre Diego Pérez de la Treja de María, pero él no estaba como muy convencido, ella muy eufórica con ese primer amor, pero él no estaba muy entusiasmado. Y entonces ella le propone al padre Diego Pérez eh, darle, escribirlo en un retiro que había de sacerdotes allá en el Minuto de Dios, para que él también viviera esa experiencia del Espíritu Santo como ella lo había vivido como cristiana. Ella quería que él como sacerdote también lo viviera. Le pagó la inscripción, le pagó los pasajes para que él viviera. Él fue, hizo su retiro, vino feliz, renovó su sacerdocio, lleno de felicidad, animado, le dio permiso a ella para que trajera al padre Diego Jaramillo y realizara así el primer seminario de vida en el Espíritu en la ciudad de Valledupar, quedando así instalado el primer grupo de oración carismático en la parroquia de las Tres Ave María. Y así caminaron un tiempo, pero Monseñor José Agustín Balbuena, que no apreciaba mucho esta corriente de gracia, hizo que se trasladara ese grupo carismático eh, a la Catedral del Rosario. Algunos decían que era con una segunda intención y fuera o no fuera la segunda intención, el grupo se desintegró. Pero como ya la semillita estaba sembrada, ellas nuevamente fueron a donde el padre Diego Pérez, que querían reunirse nuevamente allá, y bueno, el padre nuevamente las acogió y estaban ese grupo de oración fue creciendo y estaba a cargo de los servidores Cecilia de Gómez, mi madre espiritual, Adelaida de Castro, Leonor Cercar, Nancy de Russo, Carlos Morales, Lola Palmera, Isabel de Roble. Eran los servidores que estaban a cargo de esta renovación. Y bueno, ellos se reunían ahí en la antigua capillita de las Tres Ave María, eh, y hay algunos sacerdotes que también eran los capuchinos, y ellos venían y alimentaban ese grupo. Habían como 2 o 3 sacerdotes capuchinos que ellos venían y alimentaban este grupo. La renovación permaneció muchos años bajo el amparo y dirección de los diferentes párrocos que pasaban por allí. Ellos fueron dejando esa huella de formación doctrinal, bíblica y teológica en nosotros. En ese entonces solo existía un grupo numeroso de la renovación aquí en Valledupar, ahí en las Tres de María. Pero de ahí de las Tres de María no nos podíamos salir. Todo lo que hacíamos, el reunirnos, el que de pronto venía alguien y nos apoyaba, pero solamente era ahí en las Tres de María, no nos podíamos salir para ninguna parte. Llega la segunda generación de la renovación, que era Elizabeth Díaz, Lila Varga, Mercedes Douglas, José María Durán, estaba yo. La renovación entonces inicia su formación en su propio carisma, gracias a que los padres capuchinos permitieron que del Minuto de Dios vinieran a formarnos, y así fue como se formó la Escuela de Evangelización y Formación San Gabriel, porque venía del Minuto de Dios, que en ese momento se llamaba Ministerios Apostólicos, donde estaba coordinado con Manuel Tejo, que venían ellos, maestros de allá, y nos formaban a nosotros. También vino Pacho Bermeo, que también tuvo que ver mucho con nuestra formación aquí en Valledupar. Luego llega como párroco a las Tres de María el padre Jaime Román, y la renovación cogió una fuerza impresionante. Las Tres de María era así porque él era un hombre muy carismático, tenía
dones especiales, tenía el carisma de sanación, de liberación y convocaba a mucha gente. Monseñor nos le gustó que nosotros fuéramos creciendo de esa manera y pidió al provincial, el superior de los capuchinos, que trasladaran al padre Jaime de Valledupar. La, la parroquia, los fieles, no tanto las comunidades que estábamos en la parroquia, sino los fieles de la parroquia, en conjunto con las comunidades de la parroquia, hicimos una caminata desde la parroquia hasta la Plaza Alfonso López, donde íbamos orando, donde íbamos, nos quedamos un momento ahí, le decíamos a Monseñor que éramos sus hijos, que nos mirara con amor. Cuando algunos creen que esa caminata como protesta la había hecho la renovación, pero no fue la renovación, fue los fieles y todas las comunidades de la parroquia de las Tres Ave María. Lo que pasa es que los que hacen la entrevista en Maravilla Estéreo nos llaman es a nosotros, los de la renovación. Entonces, por eso identificaban que éramos nosotros que habíamos hecho esa caminata pidiendo que nos trasladaran al padre. Sin embargo, después de un tiempo, se lo debemos también al padre Jorge Arcila, él me dijo, Lilia, tiene que ir a donde Monseñor a pedirle perdón por esa caminata y todo lo que se dijo en la radio. Y bueno, en ese entonces me acompañó Jesualdo Bracho a hablar con el señor obispo, le pedimos perdón al señor obispo y bueno, él nos dio la bendición eclesial de, de ese momento. La parroquia Tres de María siempre fue nuestra casa madre, donde reíamos en el gozo del Señor, pero también donde los padres menores capuchinos jugaban nuestras lágrimas de tristeza y frustración por el rechazo que teníamos de nuestro padre y pastor. Pero ese rechazo, esos sentimientos de frustración, se convirtieron en un reto para nosotros, para formarnos, para capacitarnos. Y en una profecía, el Señor nos decía que el tiempo estaba cerca, que iba a florecer la renovación, que íbamos a salir de las catacumbas. Y así fue como nosotros le colocamos a nivel nacional el nombre de Kairos a la renovación, porque ya se acercaba el tiempo de Dios, porque Kairos significa tiempo de Dios, porque ya se acercaba el tiempo en que la renovación iba a salir de ahí de las Tejas de María y íbamos a poder permear toda la diócesis de Valledupar. Empezamos a asistir, no nos quedábamos solamente con la formación que llevábamos ahí en la parroquia, sino que empezamos a asistir a encuentros allá en Bogotá, a estar más cerca al movimiento, a la corriente de gracia. Allá íbamos a los congresos nacionales de servidores, a la formación de la Escuela Nacional de Servidores. Todo lo que bebíamos nosotros en Bogotá lo traíamos acá, nuestra corriente de gracia Kairos en Valledupar. Empezamos también a contagiar otros municipios, San Juan, Urumita, Villanueva, donde ellos también se fueron empapando con todo, y todos los encuentros que nosotros hacíamos, ellos también eran invitados. Gracias a que los párrocos y el provincial de los padres menores capuchinos nunca dejaron que cerraran nuestro grupo de oración. Ya el 21 de marzo del 2004 llega Monseñor Oscar José Vélez Izaza aquí a la diócesis de Valledupar. Cuando nosotros nos acercamos a la curia a hablar con Monseñor, él decía, ¿cómo? Y se ponía las manos en la cabeza. O sea, a mí me habían dicho que aquí no había renovación y veo que ha salido de renovación debajo de las piedras, porque ya no solamente habíamos ido nosotros, también había ido Jorge Ortega. Entonces él decía, es que me ha salido de renovación debajo de las piedras. Hizo el relanzamiento de la renovación, donde nos nombró como asesor al padre Carlos Regifo, que en paz descanse. Y él ese día nos pedía dos cosas puntuales: trabajar con las 12. Primero, con comunión,
con las autoridades eclesiales, agarrados siempre de la mano del pastor y en unidad con todas las realidades de la iglesia. Y así ha sido. Además nos pedía una segunda C con misión, insertados en las diferentes pastorales de la diócesis, y así hemos trabajado. La renovación se fue extendiendo a lo largo y ancho de la diócesis de Valledupar, porque de las personas que estaban ahí en el grupo de oración de las Tres Ave María, se mandaron servidores, 2, 3 servidores para cada parroquia, para que allá ellos convocaran y se formaran grupos de renovación católica carismática en las diferentes parroquias. Luego dimos el salto de grupo de oración a coinonía, porque veíamos que los grupos de oración eran fluctuantes, la gente iba, venía, siempre nuestra formación era carismática, porque siempre estaba llegando gente nueva y no podíamos estar dando a las personas alimentos sólidos. Entonces, llegó a nuestras manos un grupo, el grupo de oración se llama del padre Carlos García, donde ahí habla de los grupos de oración y habla de las comunías, habla de la escuela de servidores. Formamos la escuela de servidores, hicimos el salto, el grupo de oración a coinonía. Habían 2 grupos de oración, uno numeroso, que era el de las Tres Ave María, nos reuníamos los jueves a las 4 de la tarde, y había otro grupo, Jesús te llama, que se reunían ahí en la urbanización Azúcar Buena. Luego se trasladó ese grupo de oración a la parroquia El Espíritu Santo. Pero después de que yo entregué el servicio como coordinadora diocesana, el nuevo consejo pues cerró lamentablemente estos grupos de oración. Esta coinonía realmente ha sido una gran ayuda para todos los párrocos en las diferentes parroquias, por ese espíritu de servicio de entrega que tenemos nosotros en la renovación, y porque tenemos una conciencia clara de ser misioneros, como lo pide la Quinta Conferencia General de Aparecida, ser misioneros en estado permanente. Y a mí me ha encantado digamos, las nuevas directrices que tenemos desde el Consejo, el de, además de llevar nuestra propia formación, salir en misión. Frutos de la renovación católica carismática de la diócesis de Valledupar, el centro cancerológico. El centro cancerológico es algo que nació de la renovación católica carismática. La señora Elisa de Dangond, en comunión con otro servidor, otras servidoras de la renovación, ellos decían, es que no nos podemos quedar solamente con orar y leer la palabra, esto hay que llevarlo, porque ella traía la visión de allá del minuto de Dios, dice esto que hay que llevarlo a una obra social. ¿Qué obra social vamos a hacer? Y nace el centro cancerológico. Otro de los frutos fue la pastoral penitenciaria. Aquí estaba el padre José Manuel Castañeda, que él iba a la judicial, y estaba Pema y otras señoras, dos señoras de bastante edad, que eran las que acompañaban al padre. Sin embargo, un día José María nos dijo a nosotros, ¿por qué no empezamos a evangelizar allá en Cromi, en el centro del menor infractor? Vamos allá y empezamos a evangelizar allá. Pero luego a José María lo nombran director de la judicial, nos fuimos a evangelizar allá la judicial. Y luego dijimos, no, pero es que también está la Tramacúa, hay que ir allá también a la Tramacúa, y nos fuimos a evangelizar. Y estábamos trabajando muy bien con el padre Londoño, y él un buen día nos dijo, no, que necesitaba reunirse con nosotros, y nos reunimos con él, y él dijo, no, ya teníamos grupo de oración ahí en la judicial, y él dijo, no, es que Monseñor Valbuena no quiere que la renovación siga evangelizando en la cárcel, porque eso lo van a hacer los catecúmenos y las pequeñas comunidades. Nosotros, obedientes, no volvimos a la cárcel. Pero de allá, de la Tramacúa, las directivas de allá estaban contentas con lo que
estamos haciendo nosotros, y ellos nos propusieron, miren, nosotros queremos que sigan acá, pero no podemos ir en contra de lo que dice el señor obispo y nosotros les proponemos a ustedes hacer eh, media hora de formación para ellos, de capacitación, y media hora de evangelización. Entonces dábamos historia, inglés, español, matemática, es decir, nos volvimos profesores en ese momento y luego dábamos la evangelización y orábamos con ellos. Cuando llega Monseñor Oscar, nosotros vamos, el grupito de la renovación, vamos allá y nos presentamos. Bueno, habían también como desde la Legión de María, y nos presentamos allá y contamos toda la experiencia de nosotros. Y él llama al padre Winton Londoño y le dice, padre, este grupo se está presentando aquí, que ellos tienen 9 años de estar evangelizando en la cárcel, que tenían ya grupo de oración, pero que le suspendieron el servicio allá. ¿Usted qué dice? No, no, fue una orden de Monseñor. Y bueno, ¿cuántas pequeñas comunidades o cuántos catecumenados hay? Yo digo, no, no hay nada, eso no pegó allá. Dijo, padre, ¿cómo terminar lo que estaba funcionando por crear algo nuevo? Le dijo Monseñor. Entonces él nos preguntó a nosotros, ¿ustedes qué piden? ¿Qué quieren? Entonces le dijimos, no es que somos muy pocos para la evangelización allá. Hagamos un encuentro abierto con el padre asesor nacional, y entonces él le pidió el teléfono al padre Winton, él lo tenía, yo sí lo tenía porque íbamos mucho allá a Bogotá a asesorarnos para ver cómo evangelizar nosotros en la cárcel. Y así se organizó un encuentro, él inmediatamente lo llamó, pusimos fecha, y ahí nace realmente la pastoral penitenciaria. Entonces, frutos de la renovación, el centro cancerológico y la pastoral penitenciaria. El primer consejo diocesano estuvo a cargo como asesor el padre Carlos Rengifo, yo estaba como coordinadora, vicecoordinador Jorge Ortega, secretaria Enid Maestre, tesorera Elisa de Dangón y vocal Dali Sala. Ya del 23 de abril del año 2005, ya hicimos el primer evento abierto con un congreso regional con la asistencia de más de 1.300 personas de las distintas delegaciones de la costa atlántica. Como predicador tuvimos al padre Diego Jaramillo, que después de muchos años volvía a Valledupar, y el laico Francisco Bermeo, el famoso Pacho. Nuestros asesores en la renovación fueron el padre Carlos Rengifo, que en el 2004 Monseñor nos los da como asesor. Luego vino el padre Jaime Romero, estamos en una Eucaristía ya en Villanueva. Estamos haciendo un seminario de vida en el Espíritu y el padre Jaime hizo digamos, la Eucaristía. Cuando él terminó, nos gustó como la forma de hacerlo. Yo me le acerco y le digo, padre, a nosotros nos gustaría que usted fuera nuestro asesor. Estamos ahora en este momento sin asesor. ¿Usted nos permite dar su nombre a Monseñor para que lo nombre como asesor? Y él dijo, si a usted le gusta, está bien. Y así fue como se nombró al padre Jaime Romero. Luego nosotros estábamos en una escuela nacional de formación allá en Bogotá, y se me acerca el padre Robin Sadis, que era el director en ese momento de Siervos del Espíritu Santo. Él me dice, ven acá Lidia, te tengo una propuesta grandísima, tengo 2 buenos sacerdotes para Valledupar. Tengo uno que está recién ordenadito y es muy bueno, me dijo. Yo le dije, bueno, déjeme hablar con el señor obispo, apenas llegué a Valledupar. Y bueno, así fue, apenas llegamos a Valledupar, me fui con Manuel Viñas, ande Monseñor, hablamos con Monseñor, y él me dijo, ¿tienes el teléfono del padre Robin? Y yo, sí, inmediatamente, porque Monseñor es de armas tomadas. Inmediatamente llamó al padre Robin y nos mandaron al padre Eider Linero y al padre Álvaro como párroco de allá de San Martín. Luego tuvimos al padre Julián Quimbayo, que fue por corto tiempo con una espiritualidad muy linda. Luego vino el padre Martín, bueno, y ahora tenemos a nuestro gordito, el padre Roger Argumen.
Este es el logo de nuestra renovación. El azul representa la inmensidad del amor de Dios que, que es para todos, que nos ama a todos. La cruz simboliza la redención de nuestro Señor Jesucristo que ha dado la vida por ti y por mí. La paloma con la rama de olivo que brota de la cruz, encerrada en esa corona de espina que simboliza a Cristo glorificado, exaltado y sentado a la derecha del Padre. Llegada a la plenitud de los tiempos, envía el día de Pentecostés, según Lucas, al Espíritu Santo prometido. La rama de olivo simboliza que somos mensajeros de la paz. El fuego significa el ardor y el avivamiento permanente del Espíritu Santo en los miembros de esta corriente de gracia. Cuando llega el padre Eider nos dice, oiga, aquí le falta algo, y es que le falta la cultura vallenata, y fue cuando se le puso la caja, la guacharaca y el acordeón que representaba nuestra cultura y el folclor vallenato. Este logotipo fue elaborado por Alejid y por mi persona. Esta es toda la historia de nuestra corriente de gracias. Gracias a Dios que nos ha permitido estar en el mejor lugar. El mejor lugar es allí donde se vive el amor, donde se vive la experiencia, donde tenemos ese encuentro personal vivo y palpitante con nuestro Señor Jesucristo, donde hemos empezado un proceso de conversión hasta llegar a la transformación de nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias a Dios por este momento.